Tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste desanimado? Quizás esta semana pues tuviste algún momento de debilidad en el que te sentiste sin ganas de hacer nada o pensabas que definitivamente ya no querías hacer nada de todo lo que tenías por delante para hacer. A lo mejor es solamente algo puntual o puede que no, puede que lleves meses desganado y desanimado y desmotivado y no sabes cómo salir de esa situación. La pregunta es, ¿continúas experimentando frustración o has llegado ya al punto en el que te abandonas a ti mismo y dices, bueno, mira, no tengo ganas de nada, pues que todo siga tal y como está? Claro, el desánimo, la frustración es algo común a todos los seres humanos, todos nos sentimos desanimados y frustrados alguna vez, pero hoy, por el texto que hemos leído, me quiero concentrar para que meditemos un poco en la frustración que ocurre, por así decirlo, en lo espiritual, no tanto el desánimo normal de la vida, ¿no? Porque existe desánimo, frustración y depresión espiritual también, de alguna forma, y es un poco difícil de sobrellevar, pero muchas veces es porque la perspectiva que tenemos no es la más adecuada ni la más correcta y entonces es como que nos carga demasiado. Pero bueno, siempre podemos tener seguridad de que hay un Dios que levanta las cargas, que nos libra del peso en el que muchas veces nosotros nos vemos debajo de él más bien, ¿no? O lo arrastramos. Y es un poco lo que hemos visto en este texto y lo que quiero explicar un poquito más. Pero antes, ¿qué ha pasado? Porque hemos leído de repente el capítulo 19 de Reyes y pues aquí tenemos unos personajes, un tal Elías, una tal Jezabel, un tal Acab, unos profetas, un dios que se llama Baal y claro, pues ¿ha sido buenas a primeras? ¿Qué ha pasado? Entonces, para poder entender bien lo que son directamente los 3 primeros versículos del texto, os quiero hacer un resumen de lo que pasó en el capítulo anterior, que es su contexto, porque si no, no entendemos nada. Elías, sabemos, y si no lo explico, era un profeta de Israel, un verdadero profeta, y él había acudido a un monte que se llama Carmelo. En este monte Carmelo, el rey Acab, que también era el rey de Israel, pero no era muy bueno, había convocado a unos falsos profetas de un falso dios llamado Baal. Entonces tenemos a Elías en el monte Carmelo, y en el monte Carmelo están los falsos profetas de Baal que Acab los ha convocado allí. Y entonces Elías, que es un verdadero profeta de Dios, les dice a esta gente que no, que tenéis que regresar al Dios de Israel, tenéis que regresar a vuestro Dios, el Dios que hizo el pacto con vosotros, y les reprendió por ser falsos, por tener su corazón inclinado hacia un Dios que no les había salvado ni había hecho nada por ellos. Y para demostrarles que Jehová era Dios, Elías les propuso una cosa muy curiosa, y era que iban a tomar un buey, cada uno de ellos, los 2 grupos, Elías por un lado y los profetas de Baal por otro, lo cortarían, lo harían pedazos para ponerlo en un altar, en leña, para quemarlo, pero lo curioso es que no iban a poner fuego debajo. De hecho, iban a echar agua, o más bien lo echó Elías, para demostrar que no había ningún fuego por debajo. Y dijo que cada uno iba a clamar a su propio Dios. Elías lo haría con Dios y los profetas de Baal lo harían con su Dios, con Baal. Entonces el Dios que respondiera con fuego, ese demostraría ser Dios. Y como es de esperar, los profetas de Baal empezaron a gritar, a clamar, a cortarse la piel también. Pero Baal, su Dios, no respondió. Elías oró, y cuando ora dice, o pide, que Dios se muestre como que es el verdadero Dios del pueblo de Israel y que Él es capaz de hacer que el corazón de los seres humanos se vuelva hacia Él. Eso fue la petición de Elías. Claro, esta petición agradó a Dios porque era una manera de demostrar que Él verdaderamente era Dios. ¿Y qué hizo? Vino un fuego del cielo, rompió todo aquel altar que Elías había hecho con el buey y todo, y no quedó nada, literalmente lo devoró, porque no quedó piedra, no quedó buey, no quedó nada. Y no había él encendido un fuego, sino que directamente había venido un fuego del cielo. Demostró en aquel instante Elías, o Dios más bien, que él era el verdadero Dios y que ellos, los falsos profetas, habían hecho lo peor que podían hacer, ir a abandonar a Dios por completo, entregar su corazón a quien no debían. Elías hizo algo que, si lo dices así como así, suena muy mal y fatal, pero no era tan fatal, sabiendo lo malvados que habían sido los profetas de Baal. Elías cogió su espada y los degolló.
Porque esta gente se había entregado a tanta maldad y ya habían abandonado a Dios tan por completo que era horroroso, ¿no? Ese fue su juicio, más bien. Y siempre tenemos que entender que los actos de los profetas nunca son propios. Siempre, si es un juicio que proviene de Dios. Entonces Acab, que fue el rey malvado, le dan la noticia a su mujer, que era peor que él, que se llamaba Jezabel. Y Jezabel le envía un mensajero a Elías y le dice: mañana te voy a hacer lo mismo que tú has hecho con mis profetas. Es decir, te voy a matar. Y Elías tiene miedo en este momento. Lo que él había hecho, lo había hecho para que el pueblo volviese a Dios, para que reconocieran que Dios era el Dios del pacto que los había salvado, y sin embargo no lo había conseguido. Todo el pueblo seguía a sus cosas, a sus falsos dioses, y cuando Jezabel le dice: te voy a matar, él tiene miedo. Entonces imaginaos cómo se debía sentir Elías, o lo que debería él pensar al ver que hizo algo para bien, y de repente la respuesta es: te vamos a matar. Bueno, los que somos creyentes en Jesús también conocemos un poco esto, no quizás porque nos vayan amenazando de muerte, pero sí sabemos que los enemigos de Dios o los enemigos del pueblo de Dios siempre quieren o se levantan en contra de los que sí creen en Dios o son su pueblo, ¿no? Jesús mismo es el mayor ejemplo de esto. Él hizo lo correcto, él vino al mundo para enseñar algo muy bueno, algo correcto, y hacer lo que a Dios le gusta, y sin embargo le aborrecieron y quisieron matarle, y vaya, lo consiguieron. Así que esta es la diferencia entre los injustos y los justos, ¿no? Entre, como dice la Escritura, el impío y el recto, que los primeros quieren hacer valer su propia causa y usan todo lo que puedan. Si es la sangre, es la sangre. Pero el justo quiere defender la causa de Dios, no su propia causa. Él quiere defender la verdad. Entonces, esto es lo que ha pasado realmente. Que Elías ha intentado hacer bien a su pueblo, hacer que recuperen su fe en Dios, y no le han hecho caso. Más bien, lo quieren matar. Y Elías tiene miedo y huye. Y esto nos lleva a las enseñanzas que quiero traeros esta mañana. Lo primero es que no podemos dejar de hacer todo cuando todavía queda mucho por hacer. Entonces, lo explico. Elías, su reacción es: me voy. Hay peligro de mi vida, me van a matar, me voy. Y la Escritura dice que se fue por el desierto camino de un día y llegó a un árbol, a un enebro. Allí se tiró a la sombra y dice: deseó morirse. Me van a matar, mejor que no me maten, me muero y ya. Fijaos el punto al que Elías ha llegado. Puede ser difícil, pero no es imposible. Lo que quiero decir es que se tienen que dar muchas cosas para que una persona llegue a una situación de tal depresión que se quiera morir. Pero aunque sea difícil, no es imposible. De hecho, la Biblia claramente nos hace mostrar que un gran hombre de Dios puede llegar a este punto de querer morir. Entonces deberíamos estar como alerta de estas cosas, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a ver cuál era el motivo que estaba en profundidad de esto, para saber exactamente por qué Elías se sentía tan deprimido y todo eso. La cosa es que no tenía ganas de seguir, no tenía ganas de continuar. Y mira que él era un buen hombre de Dios, profeta, que había hecho tantas cosas, ¿verdad? Pero no tenía ganas de seguir. Así que nada, llega allí, desea morirse, y lo único que se le ocurre es echarse a dormir, ¿verdad? Claro, él no se atreve a matarse. Esto es una cosa que no entra en la mente de ningún ser humano que cree en Dios o de la Escritura, de los judíos. Ellos no se quitaban su propia vida porque era como deshonrar de alguna manera el don que Dios les había dado. Era como algo que Dios daba, y si en todo caso le pedían a Dios morir, pero ellos no se atrevían a quitarse nunca la vida. Entonces esa fue su petición realmente. Le dijo: Dios, mátame, no quiero seguir. Esa era su situación. Así que se echó a dormir. Claro, yo no sé si alguno de vosotros alguna vez os habéis sentido hasta este punto de depresión, de desánimo, de frustración, ¿no? Como para desear la muerte. Espero que no. Pero sí sé que es mucho más común sentir desánimo o frustración, y que esto nos conduzca pues a desear no hacer nada, a quedarnos como estamos, a quedarnos dormidos, por así decirlo. Quizás no literalmente, pero sí nos quedamos dormidos. A veces es literal, a veces solo queremos dormir.
Pero lo que nos muestra esto es el punto al que podemos llegar cuando nos desanimamos, cuando nos abandonamos a nosotros mismos y ya no queremos hacer nada más, o no vemos sentido a las cosas que estamos haciendo, o como que estamos haciendo lo que debemos hacer, pero parece que recibimos la respuesta contraria, no queremos hacer nada. Nos atrapa un poquito esa situación tan que no entendemos realmente, no vemos como ninguna salida, ¿no? Claro, Dios no se había olvidado de Elías, aunque quizás, no sé, pudiera parecer la situación. Y si hay alguno de vosotros que se haya sentido así, lo sabrá, o si ahora mismo tú o cualquiera de vosotros se siente así, sabrá que Dios no se olvida de nosotros. Dios envía un ángel para despertar a Elías y de repente se da cuenta que en la cabecera de su cama, porque estaba tirado en el suelo, hay comida y una vasija de agua. Y yo siempre recuerdo este acto como un acto muy simple pero muy importante, porque un profesor mío... No sé si alguno lo conocisteis, Roberto Beler, Keila sí, pero los demás no sé. Él utilizó este texto cuando nos habló acerca de la depresión. Él llegó a un punto en que sus clases trataba sobre problemas, enfermedades de tipo psicológico, mental, en sus clases de consejería pastoral, y la depresión la trató con este texto de Elías deprimido y desanimado y todo eso, ¿no? Y recuerdo cómo nos mostró que detrás de un acto tan simple había tanto poder, una comida y bebida. Qué simple para animar un poco a una persona. A veces es todo lo que se puede llegar a necesitar, o al menos lo primero que se puede llegar a necesitar, comer y beber. De hecho, cuando uno está deprimido no quiere comer. Es interesante. Pero la comida y la bebida tienen algo que aporta al cuerpo que hace que las cosas se vean de otra manera. Una buena comida y poder beber agua en este caso bien, ¿no? Dios en este momento estaba como preparándolo para lo siguiente que le iba a pedir. Claro, al principio no le va a decir, Elías, ¿qué haces? Estás mal, es que no confías en mí. No, solo le da una comida, le da agua, que recupere fuerzas y ya, entonces le dirá. De hecho, el ángel vuelve otra vez después. La primera vez solo le viene a traer comida, pero la segunda vez el ángel le dice, levántate, come, porque largo camino te resta, o sea, largo camino te queda. Y yo pienso que cuando la frustración, la desesperación, el desánimo o la depresión incluso espiritual hace aparición, el problema puede residir o puede estar en que pensamos que ya no hay nada más que hacer, que todo se ha acabado, que es mejor dejar todo, ¿no? Elías, de hecho, decide marcharse, hay peligro, me voy, no quiero nada más, me echo a dormir, me muero, pero todavía le quedaban cosas por hacer. O sea, todavía Dios, por medio de un ángel, le dice, espera, come porque te queda un largo camino todavía, ¿no? Es como que le está diciendo, tú quieres morirte, pero es que todavía no es tu momento de morirte. O sea, estás deprimido, lo entiendo, pero no, o sea, sal de ahí porque no es donde te tienes que quedar encerrado ahora mismo. Así que yo pienso, ¿no?, que en tanto que Dios decida mantenernos con vida en este mundo, es porque Él considera que todavía hay algo que podemos hacer, ¿no? Y no digo que tenga que ser algo tremendamente espectacular, pero hay cosas simples que pueden marcar muchas diferencias en la vida de otros, ¿no? Porque no me gusta hacer como coaching, ¿no?, como se dice actualmente. No me gusta eso, hay como intentar motivarte con ideas muy humanistas, por así decirlo, pero creo que todavía hay cosas por hacer en nuestra vida, en tanto que estamos aquí, en tanto que Dios nos mantiene. Y ya te digo, pueden ser cosas simples, puede ser que todavía queda mucho porque conozcamos la Escritura y podamos seguir leyendo más, o seguir orando y conociendo a Dios en oración, o estar aquí con hermanos y una simple palabra quizás cambie el día de ese hermano que viene a la iglesia, ¿sabes? Es que pueden ser cosas muy sencillas. O puede ser con tu vecino, o puede ser en tu trabajo. Hay cosas simples, pero todavía hay cosas que hacer. Todavía hay algo que Dios quiere hacer con nosotros en medio de la vida en la que nos ha puesto. Así que sea como sea, aprendemos algo importante. Dios nos fortalece en la debilidad, por supuesto. Él se compadece de nosotros en medio de nuestra tristeza y nuestro desánimo y nos alimenta de las dos maneras, física y espiritualmente. Y cuando se trata de alimentar el alma, la verdad, hay un banquete, ¿no? Tenemos la Biblia y tantas cosas que pueden ayudarnos. Así que es Dios mismo el que nos anima. Es Dios mismo el que nos indica qué nos queda por hacer, hacia dónde tenemos que ir. ¿Cuál es el camino largo que todavía nos queda por recorrer? Y Él nos fortalece para poder cumplir con ese camino que todavía nos queda. Esa es la primera enseñanza que yo encuentro aquí después de la depresión de Elías. Que no puedes dejar de hacer todo cuando todavía te quedan muchas cosas por hacer. Pero a veces piensas,
bueno, todo ya está, no hay nada más, ¿verdad? La segunda cosa es que deberíamos estar donde debemos estar. Y eso es interesante. Porque Elías de repente es fortalecido en su cuerpo porque come bien, bebe agua y emprende un camino muy largo. De hecho, 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb o el Sinaí. Eso me recuerda un poco a Israel en la antigüedad, pero no fue 40 días y 40 noches, fue 40 años. Pero un poco lo que hizo Elías fue eso, ¿no? Fue caminar durante 40 días y 40 noches y antes se había echado debajo de un árbol porque estaba harto. Ahora directamente se mete en una cueva. Yo siempre digo de broma que a veces como hombre necesito estar en mi cueva. Hay momentos de mi vida en que necesito entrar en mi cueva y que me dejen en paz. Bueno, Elías necesitó meterse en su propia cueva para pasar la noche, pero de repente Dios tiene algo que decirle. Y allí se presenta. Fijaos, al principio Dios no le ha reprendido, no le ha regañado, ¿no? por su desánimo, simplemente lo ha fortalecido. Pero ahora que ya está fortalecido, ahora viene un poquito una reprimenda de parte de Dios, cariñosa, ¿no? Le dice, ¿qué haces aquí? ¿No? Esa es la pregunta de Dios a Elías. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces metido en la cueva? Te estoy diciendo que te queda muy largo camino, pero tú vienes a la cueva, ¿no? A veces Dios tiene que venir a nuestro encuentro y decirnos, ¿qué haces aquí? A veces estamos metidos donde no debemos estar, ¿verdad? Es como que nos está espabilando y haciéndonos pensar y reflexionar que no debemos estar en el lugar en el que nos hemos metido. De si estamos donde debemos estar o si estamos huyendo, ¿no? Esa es mi pregunta también para vosotros. ¿Estás donde tienes que estar o estás huyendo? Que es diferente. Y siempre tenemos una razón que darle a Dios, ¿eh? Que sea correcta o no, no lo sé, pero cada vez que Dios nos pregunta ¿qué haces aquí? Nosotros siempre tenemos una respuesta, siempre. A veces son excusas, pero siempre tenemos una respuesta. Y Elías es muy sincero con Dios, le dice ¿por qué está ahí? Le dice, mira, he sentido un vivo celo por ti. He intentado defenderte ante el pueblo que está afuera de ti. Y resulta que no me hacen caso, solo quedo yo y me quieren matar. Es por eso que me voy, básicamente le está diciendo. Así somos un poco nosotros también, cuando estamos desganados, cuando no queremos hacer nada. Mira, Dios, es que llevo 5 años orando por esta gente y nunca se convierten, ¿sabes? Es que ya hablo con ellos todos los días acerca de ti y es que me ignoran, es que ya no hay nada más que hacer, o lo que sea, ¿sabes? Muchísimas cosas. Claro que el celo que él siente por Dios está muy bien. Todos deberíamos sentir ese celo por Dios, en el buen sentido de la palabra, es decir, fervor por Dios, por las cosas de Dios. Pero claro, que Elías tuviera que soportar cómo el pueblo de Israel lo ignoraba, rompían los altares, se iban a otros dioses, es algo que a él le molestaba, que no podía superar. Bueno, es un poco lo que tenemos que experimentar nosotros en el día a día, quiero decir. Nosotros creemos en Dios y salimos afuera y hay un montón de gente que no cree en Dios y tú puedes hablarles de Dios y casi como que figuradamente rompen el altar de Dios, ¿sabes? No me cuentes esa historia, o muy bien, me parece que creas tú en eso, pero no me cuentes historias a mí, ¿no? Muchas cosas así. Y quizás nos podemos sentir desanimados así, en plan, tengo algo tan importante que decir a los demás y los demás es como, me ignoran, o ignoran lo que tiene que decir Dios a ellos. Nos quedamos como, Dios, solo quedo yo, ¿sabes? Es como los demás no quieren nada, solo estoy yo. Y ese celo por Dios, ese fervor que sentimos, qué rápido se puede apagar, ¿eh? Solo una persona o varias que no quieren saber nada y ya de repente, bueno, Dios, no tengo nada más que hacer, mándame a casa de nuevo. No quiero ser duro con Elías, no sé qué haríamos nosotros en una situación como la suya, ¿sabes? En plan, que lo quieren matar literalmente, que están buscándole. Esto siempre me hace recordar un poco a la iglesia perseguida, ¿no? Porque ellos literalmente viven esto, quieren matarnos todos los días. Y sin embargo siempre me sorprende de ellos lo fuertes que son, cómo no se desaniman o si sienten cierto desánimo son fortalecidos y continúan dando un testimonio dentro de su comunidad, de su pueblo, de su familia. Eso siempre me llama mucho la atención. Eso es un problema, porque nuestro celo por Dios, nuestro fervor por Dios es como más débil. Por cualquier tontería nos venimos abajo y nos desanimamos. Porque creo que nos suele afectar más lo que sentimos que la realidad. O darnos cuenta de que Dios es más fuerte que esa realidad o que esa circunstancia. Y lo que sentimos nos puede más, ¿no?
Por ejemplo, a veces sientes celo por decir, voy a orar más, voy a buscar más al Señor. Y te tiras 2 días orando como si fueses Elías, pero al tercer día te aburres o piensas que Dios no te ha respondido y dices, bueno Dios, ya me he cansado de orar, oraré cuando me despierte por la mañana para comer y para dormir como mucho. Y tu celo se apaga, ¿verdad? No sé, ocurre con muchas cosas, con cada una de las cosas que hacemos en la vida, no solo con la oración o cosas espirituales. Puede pasar con el trabajo también, o con miles de cosas más. Nuestra debilidad se ve afectada por lo que sentimos, más que por entender lo que Dios es y que es suficiente para ayudarnos en todo, ¿no? ¿Sabes? Dios se revela a Elías muy curioso aquí. Porque dice que viene un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero que Dios no estaba allí. Aunque Dios había traído esas cosas, pero no estaba Él allí. Y de repente viene como un susurro, como un silbo, dice en la Reina Valera. Y de repente Elías se da cuenta de que Dios está ahí. En eso tan delicado, tan tranquilo, ese susurro, ese silbido tranquilo. Elías se da cuenta y cubre su rostro, porque ahí está Dios, está su presencia. Hay un comentarista que dice, respecto a esto, dice, los 3 fenómenos, el viento, el terremoto y el fuego, anunciaron que Dios estaba llegando inminentemente. Pero la revelación del Señor a Elías llegó en una voz apacible y susurrante. Y dice, la lección para Elías era que el Dios omnipotente estaba haciendo su obra en Israel de forma sosegada, tranquila, es decir, imperceptible. Y esto es lo que le está pasando a Elías, que no ve todo el conjunto. Él solo ve que lo quieren matar y piensa, solo quedo yo, me quieren matar. Elías, tú no te estás dando cuenta de lo que estoy haciendo, es básicamente lo que le está diciendo Dios. Y esto es cierto para nosotros, siempre nos pasa. Nunca vemos todo y siempre nos quejamos. Dios, ¿por qué no respondes esta oración? Bueno, si tú fueras Dios, sabrías por qué Dios no responde esa oración. Probablemente Dios tenga razones más buenas de las que tú te piensas y mejores y un plan mucho más perfecto que el tuyo para que no responda esa oración, por ejemplo. Dios obra en cosas muy grandes y esplendorosas. Conozco gente que va a la naturaleza y dice, oh, lo que ha hecho Dios, como le pasa a Keila. Keila ve montañas y el cielo rosa y dice, wow. Yo lo veo y también digo, wow, pero no tanto. Sin embargo, me sorprenden cosas más minúsculas, los detalles, lo que casi no se ve. Llevo días leyendo cómo funciona la vacuna contra el COVID y me asombra. ¿Cómo es posible que consigan meter en nuestro cuerpo unas instrucciones para que nuestras propias células generen una proteína que es la que tiene el virus, para que cuando el virus entre detecte la proteína y estemos protegidos? Eso es impresionante. Para mí es impresionante. Y no lo puedo ver a menos que tenga un microscopio. Pero eso es asombroso. Y llevo días leyendo sobre eso porque me asombra cómo funciona el cuerpo. Y es tan asombroso como una montaña o el cielo para mí. A veces creo que nos perdemos los detalles donde Dios está trabajando. Entonces, ¿tú crees que estás donde debes estar o te has apartado un poco? Porque Elías creo que no estaba donde debía estar, porque Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás metido en la cueva? ¿Por qué estás aquí? Le dice que se vuelva después, ahora lo vamos a ver. Pero tenemos que preguntarnos, quizás no estoy donde debo estar y encima me estoy quejando y deprimiendo. Y resulta que Dios está haciendo otra cosa y me quiere en otro lugar. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta antes de caer y de desanimarnos. Porque esto nos lleva a lo último. Tenemos que hacer lo que debemos, no solo tenemos que estar donde debemos. Tenemos que hacer lo que debemos y no pensar que estamos solos. Porque Elías, cuando está fortalecido y cuando se ve confrontado por la pregunta de Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Y le responde. Pero Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino, le dice, porque largo camino te resta. Elías se había apartado, Elías estaba desanimado, se fue, me van a matar, no tengo ganas de nada, me quiero morir, me voy a una cueva, no sé qué. ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, mira, esto me pasa. Todo eso, para que al final Dios le diga, mira, ve, vuélvete por tu camino, que te queda todavía muchas cosas por hacer. Así que Elías se animó en cierta manera, o le animó el Señor, y sabía que era tiempo de regresar, porque Dios se lo hizo saber, tenía que volver.
Ahora bien, el Señor le muestra que Elías está mirándose a sí mismo nada más, que se piensa que es el ombligo del mundo, el Elías. Y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a ungir a Hazael como rey, de Siria en este caso. Vas a ungir a Jehú como nuevo rey. Y luego Eliseo, que era su discípulo, como nuevo profeta en tu lugar. Básicamente, lo que le está diciendo Dios es, te has desanimado, lo entiendo, todavía te quedan algunas cosas por hacer, pero mira, te voy a jubilar, de alguna manera, ¿vale? Termina por hacer lo que te queda y deja a otro en tu lugar, ¿vale? Sé que estás cansado, por así decirlo. Y así es realmente. Elías tenía que ungir a otras personas, el profeta que iba a estar en su lugar iba a ser Eliseo, y bueno, luego más adelante, esto no lo leemos ahora, ¿no? Pero en el segundo libro de Reyes vamos a ver cómo estas personas, Hazael, Jehú, Eliseo, van a ser súper importantes para acabar con el culto a Baal. Eso es interesante, porque ahora Elías está preocupado por eso. Así que no solamente Dios nos ordena regresar por el camino por donde nos hemos desviado un poquito por nuestra debilidad, sino que nos hace mirar más allá de nosotros mismos. Recuerda, Elías está diciendo, solo he quedado yo y me buscan para matarme. Dios le está diciendo, espera, vete a ungir a esta gente. Y no solo eso, no solo eso. Porque cuando Elías piensa que solo queda él y le van a matar, le dice Dios, tengo a 7.000 personas que no han doblado su rodilla ante Baal, que no se han rendido ante Baal, que siguen adorándome. Es como que le está diciendo, Elías, no solo quedas tú, yo tengo unos cuantos, y unos muchos, que siguen adorándome a mí, que siguen buscándome a mí, que no quieren a Baal. Tranquilo que no estás solo tú. Y eso nos pasa un poco cuando nos desanimamos y nos deprimimos. Pensamos que solo nosotros somos los que quedamos y los que tienen que hacer las cosas. Hay muchos más. Dios no se ha quedado solo. Y aunque se quedara solo, pero Dios tiene a muchos todavía. Así que esa es mi enseñanza para vosotros de alguna manera hoy. Porque si te ves en una situación como esta, quizás no hoy, a lo mejor en el futuro, desganado, desanimado, como deprimido espiritualmente, entonces tienes que recordar, bueno, no soy el ombligo del mundo, Dios tiene más. Y no solo eso, no debería irme de donde debo estar, sino estar donde debo, hacer lo que debo y estar tranquilo. Dios no ha perdido el control de las cosas. No tengo que huir porque ya no hay nada más que hacer. Él nos pregunta, ¿qué haces aquí? Y con tu nombre, ¿qué haces aquí, Jesús? ¿Qué haces aquí, Miriam? ¿Qué haces aquí, Keila? Nos pregunta de alguna forma. ¿Y cuál es nuestra respuesta? No, es que he querido hacer todo lo posible, pero solo quedo yo y ya no hay nada más que hacer. Pues la respuesta es, no, hay muchos más. Anda, vuelve y haz lo que debes hacer. Debemos dejar de mirar como si fuésemos el ombligo del mundo. Mi conclusión es que nunca vamos a vencer ni el desánimo, ni la desgana, ni nada de eso por nuestras propias fuerzas, nunca, ¿no? Siempre vamos a necesitar, por supuesto, que Dios nos fortalezca, que nos devuelva al estado donde deberíamos de estar y entender que hay un Dios que ha venido a por nosotros en ese sentido, ¿no? En Jesús. Fijaos en Jesús. Él vino al mundo, hizo todo lo que debía hacer, enseñó la verdad, cumplió las cosas que debía cumplir, agradó a Dios. La respuesta del mundo fue, a este hay que matarlo. ¿Qué dice este? Que es Dios, que perdona pecados, que no sé qué, que no cumple la ley, que sana en sábado, cosas, miles y varias. Hizo lo que debía hacer y sin embargo, lo mataron. Lo que no sabía la gente es que Jesús estaba donde debía estar, haciendo lo que debía estar, y que esa muerte, en realidad, aunque por la comprensión de ellos era quitarlo del medio, en verdad era el plan de Dios. Eso es muy interesante. Entonces, si hoy nosotros podemos servir a Dios, cada uno de nosotros como hijos de Dios, es porque hemos creído en Jesús, es porque hemos creído en el Evangelio, es porque sabemos que Él nos da la fortaleza para hacer eso y porque Él tiene un plan, ya no solo para nuestra vida, sino que Dios tiene un plan para el mundo en donde nosotros encajamos porque Él ha querido. Nos quiere usar en medio del plan que Él tiene para la historia en general. Aunque eso solo sea algo simple, quizás en tu familia. Quizás eres padre o madre, tío, abuelo, no sé. Quizás ese es el lugar donde debes estar. O quizás en tu trabajo,
O quizás eres un ministro en el Evangelio. Da igual, allá donde estés, Dios te ha puesto en un sitio. Y es muy fácil desanimarte. Pero Dios constantemente te preguntará si te desvías. ¿Qué haces aquí? Te puse en ese lugar. Haz lo que debes hacer en ese lugar. Siempre recuerdo aquella enseñanza de Jesús, ¿verdad? En su parábola, de aquel siervo fiel, que le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. A veces Dios nos pone en lo poco, para ver si somos fieles en lo poco, y en todo caso nos pondrá en lo mucho. Pero yo siempre digo que lo poco, en donde nos pone Dios, ya es mucho. Más de lo que merecemos. Así que, si nos hemos sentido desanimados, si en vuestra vida, seguro, a mí me pasa, pasáis por valles de desánimo para luego ir a picos de gloria y volver al valle del desánimo, entonces recordar esto nos ayuda, porque a veces, como Elías, quizás no nos queremos morir, ¿vale? Pero sí queremos quedarnos dormidos. No literal, quizás, a veces sí, y otras veces solo espiritualmente. Bueno, me quiero dormir un ratito, solo un ratito, porque no hay mucho que hacer. Bueno, ya habrá tiempo para descansar. Creo que Dios lo que nos está diciendo es: está donde tienes que estar, haz lo que debes hacer. Y no lo hagas en tus fuerzas, por supuesto. Hazlo en las fuerzas que yo te doy, a través de Cristo, a través del Evangelio, ¿no? Y seguir corriendo con paciencia esa carrera. Eso es lo que quería traeros hoy, para vencer ese desánimo si lo sentís hoy, o para que en el futuro, en el momento en que lo sintáis, podáis saber cómo vencerlo a través de lo que Dios hace